Señores, bienvenidos nuevamente. Iniciamos con el capítulo 1 de este gran ejercicio de comunicación y de experiencia institucional. El primer capítulo se denomina Reacomodo Criminal. Cuando desaparece un liderazgo criminal poderoso, el sistema, el ecosistema delictivo, el ecosistema criminal, no desaparece, no se derrumba. Pareciera que la experiencia en los últimos 50 años es que se reacomoda. La eventual caída de un liderazgo como el de Nemesio Ceguera debilitaría realmente al cartel de Jalisco o simplemente abriría una nueva disputa por el poder criminal. Renato. Sí, Beto, muchas gracias. Yo creo que por lo que hemos visto ya últimos días, la caída del Mencho, la muerte del Mencho, no ha variado sustancialmente la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación, ni su, por llamarlo como lo dice algún amigo, su portafolio de inversión criminal, ni sus vínculos con los presidentes municipales, gobernadores y demás políticos que lo sustentan en la lógica de lo que es la delincuencia organizada. ¿Qué sucede cuando cae una figura como la del Mencho? Si no hay sucesión suficientemente clara, se da una disputa al interior del grupo, pero por lo que vemos aquí, parece ser que no existe ese conflicto en el cártel, que o es el hijastro o es el jardinero, y están manteniendo esa tensa calma que hemos visto todos y que tiene que ver, insisto, con sus negocios. Si bien el cártel es muy violento, no calienta las plazas como lo hacían los Zetas, porque no le conviene monetariamente, no le conviene económicamente. Yo creo que, como bien señalábamos hace un momento, la caída del Mencho, por supuesto que afecta al cártel, pero lo afecta como en determinado momento afectó quizás al cártel de Sinaloa, la captura del Chapo. Inmediatamente el Mayo y los Chapitos sustituyeron al Chapo, ¿no? Muchas gracias. José Luis. Coincido completamente, además, pues en una mesa donde hay expertos, qué complicado, más bien uno celebra el estar hasta de oyente, ¿no? Me parece que la experiencia a nivel nacional, a nivel internacional, nos demuestran, como bien lo señalabas con el ajedrez, una máxima. Voy a poner el ejemplo de Colombia, el intocable, el inaccesible, el inmortal y hasta Dios que llegó a ser considerado Pablo Escobar, líder del cártel de Medellín, pues finalmente fue abatido en el tejado de una casa en Medellín y el Estado Nacional colombiano prevalece. En el caso mexicano, pues desde la conformación de lo que fue la Federación de Guadalajara o el Cártel de Guadalajara, de Miguel Ángel Félix Gallardo, de Doneto, de Caro Quintero, pues estos liderazgos igual inmortales, imbatibles, inaccesibles, desaparecieron. Y a partir de ahí, pues vamos prácticamente ya aquí los maestros, ¿no? En la quinta generación, posiblemente de 1980 a la fecha, de liderazgos, de denominaciones de grupos de delincuencia organizada. Ahora el adjetivo internacional de organizaciones terroristas transnacionales, ¿no? ¿Qué es lo que va a variar? Pues la nomenclatura y el liderazgo. ¿Y qué va a prevalecer? Como en Colombia, el Estado Nacional colombiano, y como en México, el Estado Nacional mexicano y sus instituciones. O sea, es un tema de, diría Ortega y Gasset, pues prácticamente somos nosotros y nuestro momento y nuestra circunstancia, ¿no? Me parece que así estamos en este Pero momento. decía, y si no salvas a tu circunstancia, que es lo que te rodea, no te salvas tú. Efectivamente. Sí, no, ahora, Luis Carlos Nájera, bienvenido, hermano. Sí, muchas gracias. Bueno, el problema que yo veo y quiero recordar, en Sinaloa el enfrentamiento no fue inmediato. Después de la captura del Mayo Zambada, pasó un tiempo. La información que se tiene hasta ese momento en áreas de inteligencia es que todos los liderazgos están escondidos y tratando de rehacer las ligas, las comunicaciones. ¿Por qué? Porque tienen temor a que les pase lo mismo que le pasó ya al líder del cártel. Como ya mencionaron, hay diferentes actores. Tenemos al jardinero, tenemos al doble R, que ayer extrañamente corrió una noticia de que había sido detenido y estaba viendo que la noticia sale de Puerto Vallarta, que es algo que a mí me
me llama mucho la atención. De ahí se dispersó y pues hay que ver qué intereses hay, ¿no? Tenemos varios jugadores que hay fricción entre ellos. Se mencionaba al Jardinero, el Sapo y el R3, que no tienen una muy buena relación. Entonces yo creo que tendríamos que esperar un poco más para ver qué tipo de reacomodos puede haber en Jalisco y dentro de este grupo delictivo. Muchas gracias, Luis Carlos. General. Muchas gracias. Indudablemente coincido con lo que han estado comentando y particularmente con lo que acaba de citar el señor fiscal del estado de Jalisco. Hace 4 años, un poco más, ya se hablaba de la muerte del Mencho por enfermedad terminal y todo eso, y ya se hablaba de los posibles sucesores. Hay uno que incluso no se ha mencionado mucho, que es un colombiano, Carlos Andrés Rivera Varela, alias La Firma. ¿Sí? Ya se hablaba de ellos. Y bueno, no pasó. Yo recuerdo cuando yo llegué a Michoacán, en mi análisis de perspectiva, decía, lo va a terminar y ya vamos a tener que enfrentarnos a este fenómeno. Pero no, siguió. Pero también es muy importante conocer las intencionalidades de estas personas, como lo decía el señor fiscal. ¿Cuántos hay ahorita y qué están pensando ellos? El doble R, el Jardinero, bueno, hasta el famoso tío Laco de Michoacán ya también está diciendo yo estoy aquí. Edwin Rivera Padilla de Zitácuaro, que por ahí en un mapa lo pusieron en Tierra Caliente, pero ese es en Zitácuaro. Y bueno, otros más que está acá ese sí en Tierra Caliente. Entonces, ¿qué están pensando estos liderazgos? O estos, por no ofender el tema, pero estas cabezas en torno a eso, que se ve que está en tensa calma. Pero también es importante analizar 3 fenómenos que han pasado del 2015 para acá. El año 2015, ustedes recuerdan cuando hubo un intento de captura y hubo el derribamiento de un helicóptero en donde lamentablemente murieron varios de mis compañeros y de la Policía Federal. Sí. En ese momento, a los pocos minutos de que se derriba el helicóptero, surge la serie de bloqueos y quemas de tiendas. Hubo 55 o 60 bloqueos en el estado de Jalisco y solamente dos en el estado de Guanajuato y solamente uno en el estado de Michoacán, en un municipio pegado precisamente a Jalisco, que es Vistahermosa de Negrete. 2015. 2025, allá por el mes de febrero o marzo, hubo otro intento de captura de alguien. No sonó mucho, pero por ahí, porque lo que sí se vio fue nuevamente los bloqueos y las quemas de vehículos. Y ahora, paradójicamente, en este nuevo fenómeno del 2025, hubo un bloqueo y quema de vehículos solamente en el estado de Jalisco, en Ocotlán, y el resto en Michoacán y Guanajuato. Y llegaron ahora hasta Contepec, es decir, los límites con el Estado de México. Si trazamos esas 2 líneas, la de 2015 y la de 2025, claramente vemos cómo era la línea de avance de este grupo delictivo. 2015 llegó hasta los límites con Michoacán, 2025 ya llega hasta los límites con el Estado de México y Querétaro. Entonces, estudiando eso o analizando eso, y bueno, ahora lo que pasó en el 2026, que también suena un poco raro y puede ser también por la forma en que piensan estos posibles sucesores. Resulta sintomático por qué en Michoacán, que es tan complicado, ahora nada, hubo tres quemas. Lo registra Sergio Aguayo en su columna de antier. Solamente Michoacán 3, pero ¿por qué? Fue la intencionalidad de ellos decir, no calentemos esto, o qué es lo que está pasando. Entonces yo creo que es muy importante en este reacomodo criminal estar considerando lo que en la doctrina militar se llama el estudio del orden de batalla, estar considerando
¿Cómo piensan estos posibles sucesores para ver si va a haber un reacomodo o se va a realizar? Gracias, general. Guillermo. A ver, yo quiero apuntar 2 elementos nuevos para tratar de responder la pregunta de ¿se va a debilitar o no? Yo creo que hay que acostumbrarnos a ver a las organizaciones criminales como empresas criminales. O sea, a diferencia de una empresa legal, es que se dedican a comerciar o a producir o a vender productos ilegales, prohibidos por la ley, drogas, armas, traficar personas, cobrar derecho de piso, extorsión, o sea, vender seguridad ilegalmente. O sea, son grandes negocios. Y para que un negocio funcione, tú tienes que tener reglas claras de intercambios. Tú tienes una distribuidora de coches, le vendes coches al público y si se lo vendes a crédito, él te promete que te va a pagar y tú le das el coche. Y si el otro te incumple el contrato, pues lo denuncias y entonces la autoridad lo castiga por no pagar el coche, se lo quita y eventualmente. El caso con las economías criminales es que las instituciones que norman y median los conflictos no existen. O sea, si a mí el cártel A me roba media tonelada de cocaína, no voy a ir a la fiscalía a denunciarlo. Resuelvo mis conflictos a balazos. Y entonces, aquí todo el tema de la confianza, porque no tienes una institución mediadora, es fundamental. Entonces, ¿cuál es la variable que más les asegura confianza y lealtad en los intercambios dentro de una organización criminal? Las relaciones familiares. Por eso muchos cárteles, su origen, son redes familiares, porque confías en tu hermano, en tu papá, en tu sobrino, en tu primo, etcétera, ¿no? Entonces, cuando desaparece el líder de una organización que tiene una estructura de dirección familiar, relativamente es más fácil que el nuevo liderazgo mantenga la confianza y la lealtad de las gentes. Entonces, eso, por ejemplo, fue muy claro de la solidez del cártel de Sinaloa, que estaba fundado en muchos clanes de familias vinculados entre sí, ¿no? Pero a veces ni siquiera los lazos familiares son suficientes para garantizar la lealtad. En el caso del cártel de Jalisco Nueva Generación, los familiares más cercanos del Mencho ya no están en la dirección de Jalisco Nueva Generación. Entonces tienen un problema de crear lealtades y confianza entre todos estos sujetos que están en la segunda línea de estructura de mando. Entonces, el tema es, estos señores van a poder, un poco precisando lo que tú dices, general, de, a ver, ¿qué están pensando estos sujetos? Los segundos, ¿sabes en qué están pensando? En cómo va a ser el reparto de la renta económica. Van a estar de acuerdo en que a ti te toca tanto, a ti te toca tanto, a ti esta plaza, a ti esta otra, a ti el negocio del huachicol, a ti el del fentanilo, a ti el del... ¿Se van a poder poner de acuerdo de cómo se distribuyen la renta? Va a haber paz y va a seguir tranquilamente. No se ponen de acuerdo porque temen traiciones, pocas lealtades, va a haber guamazos y se van a fragmentar y los van a resolver a violencia. Voy a cerrar el capítulo para luego darle el uso de la voz a don Héctor, con una pregunta retadora para completar obviamente el mensaje de la síntesis final. Las redes criminales han tenido éxito en nuestro país por el apoyo corrupto institucional que les ha permitido navegar con impunidad. Es verdaderamente, quien no lo haya entendido, un mensaje impresionante ver a 17 familiares de la familia Guzmán Loera cruzando por la garita de San Isidro con todo el apoyo institucional norteamericano después de los acuerdos que los liderazgos que ejecutaron o ordenaron muchas atrocidades en este país
y ver que el enfoque hacia los funcionarios corruptos mexicanos tiene un nivel mucho mayor de dramatismo y de agresividad por parte de las autoridades norteamericanas que inclusive la propia actitud que tienen con los criminales. Entonces, eso nos tiene que quedar claro, eso está pasando. Y ese es un gran mensaje. ¿Qué rol y qué es lo que va a pasar con todas esas redes institucionales que protegieron de una manera muy determinante al Cartel de Jalisco o a su liderazgo y que de alguna manera fueron evidenciadas precisamente por el periódico El Universal con esa serie de listas? ¿Qué es lo que va a pasar también con ellas? Creo que ese es un tema muy importante, Renato. En ese momento, desde México, yo creo que no va a pasar nada. Y no va a pasar nada porque las estructuras criminales se vinculan con las estructuras políticas, o las estructuras políticas se volvieron estructuras criminales por el dinero. Tú eres candidato a la presidencia municipal de X y el partido te da 10 gorras y 3 camisetas. Y llega un empresario que dice, yo te doy 150,000 gorras y todas las camisetas que necesitas y todo el dinero que necesites, pero... Y ese hombre dice, pues yo quiero ser presidente municipal, y recibe el dinero. Y una vez que entra, a costa de lo que sea, quiero ganar como sea. Y una vez que entra, pues ya no sale, porque como bien decía Guillermo, las reglas de la mafia pues se rigen por la violencia. No hay un tribunal internacional que solucione conflictos. Y entonces, si de pronto hay una traición, pues eso se soluciona a través de balazos. Si se cree plural el que llega a la presidencia municipal y quiere gobernar para ambos grupos, su cabeza aparece en el techo de un coche. Entonces, mientras no haya un maxiproceso estilo Colombia, estilo Palermo y un Giovanni Falcone, esto no va a cambiar y está cambiando por Estados Unidos y por lo que estamos viendo. Retiremos de la ecuación a Trump en la teoría de la equivalencia de las condiciones y nada de esto que está pasando en México pasaría si no estuviera Donald Trump gobernando Estados Unidos. Tristemente, ¿qué va a pasar con el escudo de las Américas? Es un tema que también creo platicaremos, ¿no? Perfecto. José Luis. Sí, coincido, maestro. Prácticamente a mí me parece que hay un parteaguas el 20 de febrero del 2025 cuando las organizaciones criminales nacionales, como las conocíamos nosotros, no eran más que eso, organizaciones criminales. Y para el resto del mundo, pues eran organizaciones criminales mexicanas. El 20 de febrero del 25 es tan emblemático, tan avasallante como lo fue eventualmente el Tratado de Libre Comercio del 94, donde sí efectivamente entre el presidente Bush papá y el presidente Salinas hubo, general, ¿no? Maestro, un acuerdo no solamente de los flujos comerciales entre las dos naciones junto con Canadá, sino un acuerdo en términos de intercambios de información, de operación, de coordinación con el vecino del norte. Es decir, era central el esquema y la agenda en materia de seguridad que se fincó o que sentó sus bases en el Tratado de Libre Comercio de 1994, pero que traía una agenda subyacente muy poderosa, ¿no? De mucho entendimiento, de mucha amistad, de mucha confianza entre los gobiernos de los Estados Unidos y de México. Bueno, 20 de febrero del 2025 es lo que ahora se está haciendo la revisión del TEMEC, es el nuevo acuerdo obligado en materia de intercambio de seguridad y de estrategia y de política pública en materia de seguridad. No es lo mismo darle tratamiento interior como organización criminal y que el resto del mundo diga son organizaciones criminales de México, a que 5 grupos, ¿no? Desde el 20 de febrero estén catalogados específicamente por el imperio. Habrá quienes les guste o no la visión del imperio, en fin, no es un tema es una lógica de seguridad nacional, de seguridad hemisférica, de seguridad global, donde pues se designa a 5 organizaciones criminales dentro de la afamada lista de 68 organizaciones criminales terroristas transnacionales. Eso te rediseña obligadamente la política pública en materia de seguridad. Entonces, ¿quiénes tienen que estar inmersos en eso? Pues todo el sistema de justicia, todo el sistema integral de justicia, que son las policías, las fiscalías, el poder judicial y el sistema penitenciario. O sea, estos 4 basamentos sobre los que está cimentado el sistema integral de seguridad y de justicia, pues no es lo mismo tratarlos
a nivel pequeñito, ¿no? Pequeñito dentro de lo grave que es el tener organizaciones criminales que rentan, que trafican personas, que trafican droga, que trafican armas. Sí, no, que no vaya que traer una clasificación de organización terrorista transnacional. Y como bien lo dijiste, que prácticamente te sube, no digo un escalón, te pasa de la planta baja al penthouse, el cómo tienes que abordar tu política pública, ¿no? Luis Carlos. Bueno, a mí algo que me parece muy grave es que no haya habido una cadena de custodia de todo lo que se aseguró en este operativo, ¿sí? Eh, Aquí hay dos cuestiones muy graves. Todos los señalamientos están haciendo por medios de comunicación, ¿sí? Todas los que primero ingresaron a la casa, supuestamente vieron esas listas y quién sabe qué más encontrarían, fueron los medios de comunicación. Jurídicamente, esas pruebas ya están viciadas, ¿sí? Si hubiera una intención de castigar a la gente que está en esas listas y quién sabe qué más se pudo haber encontrado en materia de inteligencia en esa casa, pues ya se fue contaminada gravemente, ¿sí? Y legalmente, judicialmente va a ser muy difícil perseguir a esta gente. ¿Y qué es lo que estoy viendo yo? Hay un gran, bueno, más de lo que yo ya está descrédito hacia las autoridades por parte de la ciudadanía, que esto puede beneficiar a los cárteles de la droga. Ya no van a confiar en las policías federales, estatales, municipales. Van a llegar los cárteles y les van a decir, bueno, tú ya viste que fulano, sutano, perengano trabajan para mí y no les hacen nada. Entonces, nosotros somos los que mandamos en aquí, allá y acullá, ¿no? Yo creo que es un mensaje muy grave y una gran falla por parte del Estado mexicano. Ese es un gran punto, Luis Carlos. Muchas gracias. Señor general, Gracias. 2 minutos. Sí. 2 minutos, sí. Yo coincido con lo que dijo Renato, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Y me voy un poquito a los antecedentes. En el año 2000 se firma el primer acuerdo nacional para el combate a la transparencia y combate a la corrupción, el 8 de diciembre del año 2000. Y en ese año México estaba en el lugar 53, donde el número 1 es el Estado-nación más transparente y el número 188 era el más corrupto. Senegal, todos esos países. Se crean las instituciones anticorrupción en el año 2000. Hoy día México está en el desastroso lugar 135. ¿Sí? A pesar de que se han creado, la corrupción sigue avanzando. Es un poder corruptor inmenso, grande, que va a hacer que no pase nada. ¿Por qué? Porque ese poder corruptor va a entrar con otras autoridades. Y adicional a lo que decía Luis Carlos, esa parte social, ¿cómo lo hace? ¿Qué hace la delincuencia organizada en estos temas? Trata de meterse con la sociedad, les regala despensas, trata en un sentido metafórico de sustituir la función del Estado. Yo te doy todo ese famoso contrato social, yo te doy seguridad, yo te doy bienestar, pero yo te me mantengo controlado, ¿no? Entonces, vemos que hay algún efecto hidrometeorológico, un fenómeno, y ahí están entregando despensas. En Sinaloa, en Michoacán, en Guerrero, en todas partes. Que en Tamaulipas el día 10 de mayo llenan los estadios entregando, regalando refrigeradores y todo. Ese poder corruptor, ¿sí? Que lamentablemente vivimos en ese Ouroboros, ese ser mítico que se va comiendo su cola entre la corrupción y la impunidad y no pasa nada. Entonces, por eso coincido, no va a pasar nada. Me encanta. Había una frase que siempre me gustaba, decía que a veces el gobierno te rompe las piernas para darte las muletas y que se lo agradezcas.
Lo que ha sucedido en nuestro país es que en muchas regiones el gobierno te rompe las piernas para que el crimen organizado te dé las muletas. Si lo agradezcas. Memo. A ver, yo creo que no va a pasar nada, coincidimos, sobre todo por dos cosas que son novedades de la 4T en su relación con el crimen organizado. O sea, toda la vida, desde que hay narcotráfico, ha habido colusión y participación de narcos y políticos. Es más, al principio las primeras empresas de narcotráfico eran de los generales, que eran gobernadores, allá en las épocas de la revolución. O sea, el narcotráfico era parte del gobierno. Han evolucionado y normalmente lo que se estableció de los 70s, 80s para acá es que el narco compartía un porcentaje de utilidades con los políticos y con las policías y con los ministerios públicos para que se hicieran de la vista gorda y tuvieran un buen nivel de vida. O sea, te comparto parte de las utilidades, tú haces lo que quieras y tú me dejas trabajar. Pero había cierta, digamos, diferencia entre el Estado y la organización criminal. Dos novedades de la 4T. Esa distancia, esa frontera se borra. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo, o parece haber muchos elementos para sostener que hay un acuerdo entre políticos de Morena en muchos estados con las organizaciones criminales para decir: yo te doy permiso libre para que hagas lo que quieras, te doy control territorial, te lo permito, te lo facilito, y tú asegúrame de que yo gane la elección. O sea, intercambio, control territorial por hegemonía política. Sinaloa, Michoacán, en donde claramente hubo una intervención del crimen organizado el día de las elecciones para que ganaran los señores que están en los gobiernos estatales hoy. Eso es un intercambio de control territorial por hegemonía política. Eso es distinto de lo que había antes. Segundo, desde el Estado se crean empresas criminales, huachicol fiscal, y cometen el peor desfalco en la historia de este país, 600,000 millones de pesos, una empresa diseñada por funcionarios públicos de Marina, de Hacienda, de Pemex, de Energía, etcétera, en colusión con muchas organizaciones criminales, como la de los Carmona, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, etcétera. Entonces hay una imbricación ya brutal entre el dinero del crimen organizado y la política. ¿Quiere la presidenta, puede romper eso? Está en duda. Muy bien. Fabuloso, don Héctor. Resumen. Pues desde tiempo antes estaba la noción o la certeza de que efectivamente el Mencho era más una figura simbólica que una figura operativa. Era el hombre que infundía terror, más que una operación. Desde que fue abatido, en los días que han pasado, lo que se ha esclarecido es un poco la estructura de control territorial del Cártel Jalisco, que nos ha explicado que no depende del Mencho la operación de esta maquinaria. Hay los 6 jefes regionales, pero tampoco ni siquiera de los 6 jefes regionales. Puede Estados Unidos irse llevando a los 6 y la estructura está montada en varias vías. La estructura armada, pero también la estructura financiera, que esa es imposible de detectar y de desarticular. Dicen por ahí, alguna vez Luis Carlos Nájera lo dijo, el Mencho es el que jala el gatillo y los Queenies son los que lavan el dinero. Esa estructura no ha sido tocada. Y luego está la tercera vía, que es la tercera vía de control político. El crimen organizado dejó de avanzar territorialmente desde hace años para establecer ya no un control territorial, sino un control político. Desde luego quedó clarísimo en las elecciones intermedias de 2021, en el caso de Sinaloa, cuando los Chapos y el Mayo garantizaron el triunfo de Rubén Rocha Moya. Quedó clarísimo con lo que pasó en Michoacán, lo que pasó en el Estado de México, en los municipios de la Tierra Caliente, lo que pasó en Guerrero, etcétera.
Y entonces, yo creo que después de las elecciones de 2021, México amaneció siendo un país distinto. Un país donde básicamente quienes estaban en el poder ya no le tenían que dar cuentas a un instituto político, sino al señor que los había puesto. A partir de 2021, desde luego esto tiene cola, tiene años y todo eso, pero a partir de 2021 todo se fue precipitando. 2024 es la confirmación de ese pacto brutal, donde, siguiendo un poco lo que decía el general, pues en el operativo Jalisco de captura del Mencho en 2015, la explosión llegó a 3 estados. Una década después, el abatimiento incendia 22 con distintos niveles y con distintas magnitudes. Entonces eso habla de una maquinaria que pues, avanzó a lo largo del país en el sexenio de los abrazos, en el sexenio cuando López Obrador declara en 2019 la estrategia ya no es detener capos, está en una mañanera. Pues simplemente este cártel fue avanzando. Ahora, ¿cómo fue avanzando? Pues fue avanzando donde descabezaron a los templarios, donde descabezaban a un grupo criminal, simplemente se fue metiendo. Michoacán es el ejemplo mayor. ¿Qué puede pasar? Pues sí puede pasar que alguna organización vea flaqueza por el movimiento de acuerdos y por el descontrol que puede haber en este momento y que trate de hacer lo que hizo el cártel Jalisco. Lo que veo es que estamos atenidos a que ya se replegó, ¿no? El gobierno no ha pasado nada, ya, incluso el mismo descenso en las muertes, en los homicidios, tiene que ver con que tienen Estados Unidos encima y que ya no les conviene estar tirando 32 cuerpos o 35 cuerpos abajo de un paso a desnivel en Boca del Río, porque eso inmediatamente va a llamar la atención. Entonces ya tienen varios incentivos para replegarse de momento y esperemos a ver qué va a pasar. Con Sinaloa, ¿qué pasó? Se replegaron en lo que se armaban, en lo que juntaban lana y en lo que reclutaban milicias. Y esperaron mes y medio, donde no pasaba absolutamente nada, y de repente tenemos ahorita vamos para año y medio, con 3,000 muertos, 3,000 desaparecidos, 10,000 autos robados, migraciones en lugares. Entonces, pues estamos sobre eso, están muy frescos los acontecimientos. El factor nuevo es Estados Unidos, lo que pasó en octubre, donde ya no es un problema de seguridad pública, sino de seguridad nacional para Estados Unidos. Entonces eso cambia todo el juego, ¿no? Formidable. Cerramos este primer capítulo. Creo que abrimos bastante bien y los invitamos al siguiente capítulo. Muchas gracias.